con este tema y comentamos cuáles son las habilidades de un escritor y comenzamos a comentar estrategias y técnicas para producción de textos. Algunas técnicas para mejorar los textos que ustedes producen. Ya están entregando, de hecho, esta semana entregaron una actividad y la próxima estarán entregando también sus proyectos. Es importante tomar esto en cuenta para entregar un trabajo de calidad y puedan tener una mejor evaluación. Por los que están presentes, creo que no hay ningún problema con eso. Sus trabajos, de hecho, están bien. Y bueno. Vimos entonces habilidades de un escritor, comentamos sobre el dominio de la lengua, la creatividad, la inquietud y la persistencia. También vimos las 7 cualidades de un escritor que plantea Roald Dahl. Y comenzamos a ver las estrategias y técnicas para la producción de textos. Hablamos de 5 consejos que ya habíamos tratado en la unidad pasada, pero profundizamos un poco más al respecto y hablamos sobre la brevedad, sencillez, claridad, precisión y revisión para cualquier tipo de redacción que ustedes realicen. Bien, nos quedamos hasta aquí y continuamos. Dice aquí, un texto no puede ser mejor que las palabras que contiene. ¿Por qué? ¿Qué quiere decir esto? Obviamente es un sentido metafórico de la expresión, pero ¿por qué lo planteamos de esa forma? Si tus palabras que acostumbras a usar, si las palabras que tú acostumbras a decir, a escribir, no poseen un grado de calidad, dicho de una forma burda, adecuado, tu texto no va a tener una correcta calidad. ¿Qué quiere decir? Si yo siempre digo, discúlpeme la expresión, pero son expresiones coloquiales, chale, si yo siempre digo sobres, Simón, este tipo de palabras, y yo empleo esas palabras en un texto, el texto va a ser demasiado coloquial y podría caer en lo vulgar. Tengamos cuidado con eso. Las palabras que utilizamos le van a dar calidad al texto. Tampoco tengo que exagerar, ayer comentábamos, ¿no? Del sesquipedalismo, que ahorita lo vamos a comentar, pero el punto es, ni el extremo superior ni el extremo inferior, debemos buscar algo apropiado a mi lector y utilizando de forma correcta nuestro lenguaje. Para ello es necesario, primero, utilizar un diccionario. Cuando estamos redactando, si no estamos seguros del significado de la palabra, y ya lo dijimos en la sesión anterior, usemos solo palabras de las cuales estamos seguros de su significado y si tenemos dudas, entonces hay que usar el diccionario. Bien, el segundo es vocabulario comprensible y adecuado. No vamos a usar palabras raras, palabras desconocidas para mi lector o rebuscadas, a menos que mi audiencia tenga conocimiento del vocabulario que voy a emplear. ¿Qué quiere decir? Si yo voy a publicar un artículo para el Colegio de Abogados, puedo utilizar un lenguaje técnico jurídico sin problema, pero si yo voy a redactar una presentación para mis alumnos de bachillerato, no van a entender mucha terminología. Entonces tengamos cuidado con eso, usemos vocabulario comprensible y adecuado. Comprensible para mi lector y adecuado al contexto de mi texto, válgame la redundancia. Entonces, ni demasiado complicado, que rayemos en el sesquipedalismo, ni demasiado simple, que rayemos en lo vulgar. Bien, palabras breves y sustanciosas. ¿Qué quiere decir esto? Utilicemos palabras que se entiendan, palabras que sean comprensibles. ¿A qué nos referimos con sustanciosas? Breves, naturalmente, a la extensión de la palabra, ¿sí? Cuanto más breve sea la palabra, más directa y más efectiva me va a resultar. ¿Por qué? Las palabras breves o cortas se procesan con más rapidez por el cerebro. Además, las recordamos con mayor facilidad, por lo tanto, van a resultar más claras. ¿Qué quiere decir? Estamos hablando de la brevedad. Si yo puedo decir abrir la puerta, no voy a escribir aperturar la puerta. Es una palabra más complicada, es una palabra más extensa y es una palabra más difícil de recordar que abrir. Ese es un ejemplo. Ahora, por lo que refiere a lo sustancioso, evitemos los sesquipedalismos, que es lo que estamos mencionando.
¿Qué son los sesquipedalismos? Sesquipedalismos. Es cuando se crea una palabra por derivación innecesaria de un verbo, un adjetivo o un sustantivo. ¿Cuál es la derivación innecesaria? El resultado final de esta derivación es otro verbo, adjetivo o sustantivo que sustituye al inicial, pero lo va a engrandecer, lo va a exagerar, pero solamente se refiere al número de sílabas y a la ampulosidad o la rimbombancia, la pomposidad de la palabra, pero en sí me dice exactamente lo mismo. Por ejemplo, si yo digo voy a operar el tema, me enfoco en la operación del tema, vamos a operacionalizar el tema. Estoy diciendo exactamente lo mismo, que voy a tratar el tema, que lo voy a trabajar, que lo voy a resolver, que lo voy a atender. Entonces, si yo puedo decir voy a atender el tema hoy mismo, o voy a operar el tema hoy mismo, ¿para qué voy a decir voy a operacionalizar el tema? Eso es un sequipedalismo. Es la ampliación o la extensión de una palabra, que puede ser, como ya dijimos, verbo, adjetivo, sustantivo, el incremento innecesario en sus sílabas, pero nos dice exactamente lo mismo. ¿Sale? La finalidad es, y son muchos vicios de escritores, sobre todo de reporteros que escriben para la prensa, ¿no? Esta situación es muy común. Tengamos cuidado con eso. A eso nos referimos con palabras breves y sustanciosas. Otro ejemplo, influir, influencia, influenciar. Quiero influir positivamente en mis alumnos. Quiero que mi influencia sobre mis alumnos resulte positiva. Pretendo influenciar atinadamente a mis alumnos. ¿Se dan cuenta? O sea, estamos utilizando solamente la rimbombancia y esto le da una especie de adorno al lenguaje no justificado en textos no literarios. Pudiera ser justificado únicamente en la aplicación de textos literarios por el sentido estético que este conlleva. ¿Sí? Ahorita vamos a ver un ejemplo de ello. Bien, entonces breves y sustanciosas. Ahora, palabras jugosas también, sustanciosas. ¿A qué nos referimos? Si yo digo, por ejemplo, el terreno de Juan es más grande, o la esposa de José es más grande, estoy utilizando dos palabras y yo lo puedo simplificar y decir la palabra de Juan, la esposa de Juan es mayor. ¿Sí? A eso nos referimos con palabras jugosas o justas, breves. Bien, no repetir vocabulario, eso es importante, evitar las redundancias hasta donde sea posible, evitar utilizar dos palabras en la misma oración o en el mismo párrafo iguales. Podemos ahí emplear los sinónimos o cambiar el sentido de cómo estamos planteando la oración a fin de no sonar redundantes. A eso nos referimos también con no repetir vocabulario, ¿sí? A la redundancia. Ahora, palabras justas. ¿Cuáles son las palabras justas? Por ejemplo, mi alumno va a hacer un ensayo. En lugar de hacer un ensayo, mi alumno redactará un ensayo, o mi alumno redacta un ensayo. Más justo, más breve, más conciso, igual de claro. Voy a hacer pierna al horno, voy a cocinar pierna al horno. Son más precisas las frases de esta forma, más concretas, más entendibles, más fáciles de recordar y más todo. ¿Ok? Bien. Entonces, a esto nos referimos cuando decimos que un texto no puede ser mejor que las palabras que contiene. Por lo tanto, es importante reflexionar sobre las palabras que estamos utilizando en cada uno de nuestros textos. Ahora bien, producción de textos argumentativos. Un texto argumentativo, y ya han estado trabajando sobre esto creo que desde la primera unidad, comenzamos con esto a través de los ensayos.
Es aquel en el que expresas tu opinión personal sobre determinado tema y das tus razones, o sea, justificas, argumentas para sustentar tu propia opinión. Un texto argumentativo lleva incluida una tesis. ¿Por qué? Porque sobre ese planteamiento vas a realizar tus argumentos. Por lo tanto, todo texto argumentativo lleva en sí una tesis. Ajá. Ahora, esto ya lo hemos visto, ya lo hablamos, ya vimos tipos de texto, tipos de párrafo, hablamos sobre párrafos argumentativos, qué tipos de argumento existen en estos párrafos, bien. Pero, ¿cómo se realiza un texto argumentativo? Vamos a realizar un ejemplo breve. Bien, primero, diferencia entre tema y tesis. El texto argumentativo lleva, como ya dije, una tesis porque es el planteamiento sobre el cual vamos a plantear nuestros argumentos. ¿Sale? ¿Cuál es el tema? El tema es aquello de lo que se va a tratar el texto, es decir, de lo que yo voy a hablar. Eso es el tema. La tesis es la postura personal del autor frente al tema planteado. Entonces, hay una gran diferencia. El tema es de lo que voy a hablar y la tesis es mi postura sobre ese tema. Bien, ejemplo. Yo les di un tema para realizar un texto argumentativo. La importancia de la educación media superior. Ese es el tema. Eso es de lo que yo voy a hablar, de la importancia de la educación media superior. ¿Cuál sería mi tesis? En la actualidad, la educación media superior resulta indispensable para mejorar la calidad de vida. Ese es mi planteamiento, esa es la tesis que yo realicé, mi postura en torno al tema. El tema lo puedo elegir si es que yo voy a escribir de manera libre algún tema, o me lo pueden imponer, como en este caso, que se trata de un texto académico. Pues nosotros les estamos proporcionando el tema y pues sobre él deben trabajar, pero deben tener una postura. Esta es mi postura y mi postura es afirmativa, es decir, está a favor del tema, la importancia de la educación media superior, estoy de acuerdo, en la actualidad resulta indispensable para mejorar la calidad de vida. Pero no siempre debe ser así. Si mi postura es negativa, es válido. Yo puedo decir, la pérdida de tiempo de estudiar la educación media superior, si así lo considero. Esa es mi postura, sobre esa tesis voy a trabajar y sobre esa tesis o planteamiento voy a argumentar. Así es como se construye un texto argumentativo. La estructura en cuanto al tema y la tesis, dense cuenta cómo el tema está planteado en una frase. La importancia de la educación media superior. Y la tesis es una oración. Es una oración que tiene verbo, que tiene sujeto, predicado, etc. Esa es la diferencia de la estructura para que lo puedan ustedes valorar. ¿Sale? Bien, entonces así es como se construye un texto argumentativo. ¿Cuál es la estructura? Ya dijimos que de manera genérica todos los textos tienen una introducción, un desarrollo y una conclusión. El texto argumentativo no es la excepción, funciona de una manera genérica también como los textos no literarios. Bien. En la introducción, ¿qué voy a hacer? Voy a presentar el tema que trataremos en el texto y la tesis que voy a defender. Por ejemplo, yo ya planteé aquí, yo ya hice un planteamiento sobre, es que lo quería yo abrir para que tengan ustedes el Word. ¿Sí se ve Word, chicos? ¿Alguien me puede confirmar? Se ve PowerPoint. PowerPoint, ok. Vamos a cambiarlo. Vamos a estar cambiando entre Word y PowerPoint. ¿Ya se ve Word? Ya, profe. Gracias. Bien, yo les decía entonces, yo ya tengo aquí mi tesis. El tema ya lo tenemos claro, es la importancia de la educación media superior, ¿verdad? Esta es la tesis que yo había puesto como ejemplo en la presentación. Ahora bien, si dijimos que en la introducción se va a presentar el tema que trataremos en el texto y la tesis a defender, entonces, ¿cómo voy a presentar mi texto? Perdón, mi tema y mi tesis. ¿Cuál es la finalidad de la introducción? Captar la atención del lector. Se pueden usar citas o frases célebres que respalden mi tesis o que tengan que ver con mi tesis o que vayan encaminados o guiados hacia lo que yo estoy planteando en
mi tesis. Pero la finalidad es presentar el tema, la tesis, y captar la atención del lector. Si desde la introducción yo no capto la atención de mi lector, entonces va a ser un texto tedioso y posiblemente ni siquiera lo terminen de leer. ¿Cómo lo vamos a plantear entonces? Bien, podemos comenzar así. Yo dije, en la actualidad la educación media superior resulta indispensable para mejorar la calidad de la vida. Actualmente, un dato estadístico, por ejemplo, este es inventado, solamente es un ejemplo, lo aclaro. Actualmente, el 45% de estudiantes de entre 15 y 20 años de edad no concluyen la educación media superior. ¿Vale? ¿Puedo respaldarlo? Sí, si mi fuente es un organismo reconocido estadístico, por ejemplo. INEGI informó en 2021, no, en 2020, ¿verdad? Estamos en el 21. Que el 45% de estudiantes de 15 a 20 de edad no concluyen la educación media superior. ¿Sale? Ya estoy dando una introducción al tema, ya estoy hablando de educación media superior. ¿Sale? Insisto, son datos inventados, no me hagan caso, INEGI no dijo eso, solamente es un ejemplo. Bien, ahora viene mi tesis. Estoy trabajando el párrafo de introducción, ¿no? No concluyen la educación media superior. Lo que resulta preocupante, ya que para ingresar a la vida laboral, ¿cómo? Es necesario contar no solo con el certificado que avala dicho estudio, sino también con los conocimientos que se adquieren durante el proceso de enseñanza, aprendizaje. Punto y seguido. Ajá. La falta de ellos, nos referimos a los conocimientos, esto sería el punto y seguido. La falta de ellos se traduce en un menor ingreso, por lo que es válido decir que la educación media superior mejorará la calidad de vida de las personas. ¿Vale? Ahí está un párrafo de introducción. Es un texto argumentativo, ¿sí? INEGI informó en 2020 que el 45% de estudiantes de entre 15 y 20 años de edad no concluyen la educación media superior. Ya estoy planteando el tema del que voy a hablar. Lo que resulta preocupante, ya que para ingresar a la vida laboral es necesario contar no solo con el certificado que avala dicho estudio, sino también con los conocimientos que se adquieren durante el proceso de enseñanza y aprendizaje. Ahí viene mi tesis. La falta de ellos se traduce en un menor ingreso, por lo que es válido decir que la educación media superior mejorará la calidad de vida de las personas. ¿Sí queda claro? Ahí tenemos un ejemplo simple de un párrafo de introducción con un enfoque de un texto argumentativo. Bien. Ahora sí, volvemos a la presentación. ¿Sí? Así de simple lo construimos como en, ¿qué? 4 minutos. Bien. Argumentación. Es equivalente en el texto argumentativo al desarrollo. ¿Por qué? Porque mi planteamiento inicial que hice durante la introducción lo voy a desarrollar, argumentar durante mi desarrollo después de la introducción, pero con un sentido de argumentación.
¿Sí? Entonces, ¿cuáles son los argumentos? Nosotros ya vimos diferentes tipos de argumentos, diferentes párrafos de argumento. ¿Y cuál es la intención de la argumentación? Se trata de convencer al lector de que la tesis es verdadera. Si yo ya planteé que la educación media superior va a mejorar la calidad de vida, mis argumentos deben ir en torno a convencer a quien me está leyendo de que así es. Se enuncian las razones por las cuales el autor defiende su posición. Y entonces ya vamos. En promedio, un adulto que no estudió la educación media superior puede ganar entre 700 y 1000 pesos a la semana, qué sé yo, ¿no? Ese sería un primer argumento. Y así nos vamos. A lo mejor 2, 3 argumentos, dependiendo de la extensión de su texto, o más, dependiendo de la extensión. Y entonces nos vamos a la conclusión, la síntesis de las ideas principales. Se pueden presentar las consecuencias en torno a mi tesis. Y la síntesis de las ideas principales tiene que ver con lo que ya dije en mi planteamiento, la tesis, que es mi postura, los argumentos, y entonces en la conclusión voy a retomar un poco de esto, lo principal y lo esencial para construir. Normalmente en textos cortos es un párrafo de introducción como el que hicimos, 2 o 3 párrafos de desarrollo y un párrafo de conclusión en donde retomo mis ideas principales. Puedo o no presentar o plantear consecuencias y es válido también presentar un plan de acción o señalar puntos pendientes. Por ejemplo, pudiera yo decir en mi último párrafo de cierre, al ser la educación básica obligatoria, laica y gratuita en México, el gobierno debería tener más, o debería prestar más atención a la deserción escolar en el nivel de educación media superior. Es un ejemplo. Estoy dando un plan de acción, lo estoy planteando, estoy dando una posible solución. Y esta es la estructura básica de un texto argumentativo. Ahora bien, antes de elaborar un texto argumentativo y cualquier texto, pero estamos ahorita enfocándonos en la construcción de textos argumentativos, debes pensar el tema o saber el tema, pero pensarlo. Es decir, si el tema yo te lo di, no es un tema libre que tú elegiste, ok, debes pensar el tema que yo te estoy planteando, repasarlo en tu mente antes de comenzar. Lo segundo es decidir una postura personal, porque recuerden que para un texto argumentativo debemos plantear una tesis. Después de esto, tendrías que enumerar las razones por las que estás pensando así. ¿Por qué enumerarlas? Porque plantear 3, 4, 5, 6 razones te va a dar 3, 4, 5, 6 argumentos para respaldar tu postura. ¿Sí? Mi postura es que la educación media superior mejora la calidad de vida de las personas. ¿Por qué pienso así? Porque te permite ingresar a una carrera universitaria, porque los trabajos donde no te piden bachillerato o ni secundaria son los peores pagados, porque, no sé, etc. O si yo estoy en contra y yo digo que la educación media superior es una pérdida de tiempo, ¿no? Es un ejemplo, no es que yo piense así, pues también debo pensar las razones por las cuales estoy tomando esta postura. Porque dedicar a, no sé, conducir camiones de carga y ahí solamente me piden licencia federal, no certificado de bachiller, un ejemplo, ¿no? Esa sería un argumento. Entonces, enumerar las razones por las cuales pensamos así o por las cuales tomamos esta postura nos va a permitir tener en cada razón un argumento. Y finalmente, pensar una conclusión. A manera de conclusión, en sentido a mi tesis y a mis argumentos, es esto. Ya que tengo todo esto pensado, prácticamente ya estructuré mi texto argumentativo. Lo único que voy a hacer es redactar y darle forma. Durante la elaboración vamos a redactar una introducción formada normalmente por un solo párrafo. Pueden ser 2 si es muy extenso, pero lo usual es que sea uno para la introducción y uno para la conclusión, máximo 2. Que incluya el tema y la tesis. Redactas los argumentos separados por conectores y cada razón de mi postura se vuelve un argumento y voy a dar mi conclusión y realizar una propuesta en torno a ella. La propuesta es opcional, pero normalmente sí se utiliza. Y después de la elaboración, pues voy a leer mi texto completo y corregir errores de ortografía y redacción. Obviamente aquí nos estamos enfocando a la producción de un texto argumentativo
pero ya vimos también las etapas de producción textual que aplican para cualquier tipo de texto, y si se dan cuenta, el antes, durante y después de la elaboración de un texto argumentativo van de la mano con esas etapas de producción textual, ¿sí? Ahora bien, lo siguiente que vamos a ver es la producción de textos literarios. Esto ya requiere un poquito más para el ejemplo sí vamos a requerir un poquito más de tiempo, por lo cual ya no nos va a dar tiempo verlo el día de hoy, pero vamos a comenzar. Bien, producción de textos literarios. Los textos literarios son aquellos que cumplen una función expresiva y estética. Es decir, en el caso del texto argumentativo es diferente porque forma parte de los textos no literarios. Que los textos no literarios son todos aquellos que no son o no tienen que ver con la literatura, ¿sí? Son parte de los géneros literarios y la estructura artística. Centran su atención en las formas estéticas, poéticas y lúdicas del lenguaje. Es decir, estéticas por la belleza, por la artística, poéticas en el mismo sentido de la belleza, de la artística, de la expresión estética, se va a referir a aquella escritura que lleva una métrica, como el soneto que ustedes están realizando para su proyecto final. Y lúdica del lenguaje, la lúdica es recreativa, agradable. Por ejemplo, una novela no tiene métrica. Hay novelas que no tienen mucha estética, pero al final forman parte de un género literario y algo tienen de estética, pero eso forma parte de la función lúdica del lenguaje. Es una lectura recreativa que me va a distraer, que me va a permitir tener un momento de esparcimiento. Estéticas, poéticas y lúdicas del lenguaje. Estos son los textos argumentativos. Lo lúdico es, por ejemplo, un cuento, una fábula redactada en prosa, no forma parte de la poesía. Hay fábulas redactadas en verso, ¿verdad? Una obra de teatro es algo más estético, artístico, pero también lúdico, y hay obras de teatro también redactadas en verso. ¿Sí? Diferencia entre verso y prosa, ya vimos el verso y tiene que ver con la métrica poética, y la prosa es un estilo más libre, pero de todos modos forman parte de la redacción de textos literarios. Y otra peculiaridad es que suelen basarse en mundos ficticios. Posiblemente yo realizo una poesía escrita para una persona que en verdad existe. Y entonces pudiéramos decir, bueno, pero eso está inspirado en alguien real. Pues inspirado en alguien real, sí. Pero recuerden que la interpretación de la literatura es subjetiva y está sujeta a la interpretación que cada uno le puede dar al mismo texto. Por lo tanto, es válido decir que se basan en mundos ficticios, irreales, inexistentes, inventados. A eso se refiere, ¿sí? Bien, chicos, ya por la hora hasta aquí vamos a llegar. Eso sería todo. No sé si alguien tenga alguna duda o comentario. No, profe.